Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller, este tercer taller de seguimiento de proyectos. Mi nombre es Albano Baba, director de seguimiento de proyectos del FONTAR. Me acompaña acá a mi derecha Mariana Álvarez, integrante del staff de evaluadores y coordinadora de la línea Asistencias Tecnológicas del Fondo Tecnológico Argentino. Bueno, vamos a dar inicio, como les comenté, a este tercer taller, ¿sí? Vamos a dividirlo en dos, la presentación. Voy a hacer una breve introducción institucional, tanto de la agencia como del FONTAR, y luego va a pasar a comentar los aspectos más relevantes de la etapa de seguimiento de proyectos, acá mi compañera Mariana. Así que, bueno, ahora compartimos pantalla. Ahí está. Siguiente. Ahí va. Bueno, la agencia de I+D+I, bueno, fue creada en el año 1996. Actualmente es un organismo descentralizado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero que sigue bajo la órbita, ¿no?, del Ministerio. Está integrado por tres fondos. Por un lado está el FONARSEC, que promueve y financia proyectos de gran envergadura consorciados público-privado, bajo ciertas temáticas o áreas de interés definidas por la agencia. Luego tenemos el FONCIP, que financia proyectos de ciencia y tecnología promovidos por investigadores y becarios de instituciones públicas o instituciones privadas sin fines de lucro. Y bueno, por último tenemos el FONTAR, el Fondo Tecnológico Argentino, que principalmente financia proyectos de investigación y desarrollo y modernización tecnológica, cuyas iniciativas vengan del sector productivo. Siempre lo que intentamos buscar en el FONTAR es la asociatividad, ¿sí?, entre el sector productivo y el sector científico, ¿sí?, ya sea a través de como proveedores, ¿sí?, de servicios tecnológicos al sector productivo, o también como socios en un mismo proyecto, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, estos son los grandes números de la agencia, ¿sí? Tenemos 8.000 proyectos vigentes. De esos 8.000 proyectos vigentes tenemos 25.000 investigadores involucrados, ¿sí?, en la investigación básica de estos proyectos, 800 becarios. Hemos financiado más de 1.500 pymes y hemos promovido la constitución de 200 empresas de base tecnológica. Siguiente. Bueno, el Fondo Tecnológico Argentino, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver los aspectos más importantes, ¿sí?, en cuanto a lo que es el Fondo Tecnológico Argentino, el FONTAR. A lo largo de... Bueno, fue creado en el año 1994, es anterior a la creación de la agencia. A lo largo de estos casi 30 años en el FONTAR hemos financiado más de 10.000 proyectos, tanto de investigación y desarrollo como de modernización tecnológica. A su vez también hemos financiado proyectos asociativos, y principalmente hemos tenido dos fuentes de financiamiento. Por un lado el Tesoro Nacional, y por el otro lado el Banco Interamericano de Desarrollo. En un momento hemos tenido también otra fuente de financiamiento, que fue la del Banco Mundial. Y actualmente tenemos en cartera, gestionando, aproximadamente 1.500 proyectos. Siguiente. Bueno, acá básicamente lo que queremos exponer es el esquema de financiamiento del FONTAR. Principalmente, como les comenté al principio, el financiamiento está destinado al sector productivo. Tenemos dos tipos de instrumentos de financiamiento para los que no conocen. Por un lado tenemos los subsidios, o también llamados ANR, aportes no reembolsables, y por el otro lado tenemos los créditos, ¿sí?, también llamados AR, aportes reembolsables. Como puerta de entradas al FONTAR, nosotros siempre lo que comentamos a todas aquellas empresas que no nos conocen
tenemos una línea de financiamiento que se llama asistencias tecnológicas, donde la empresa tiene que diagnostica un problema, realmente este problema es un problema que nosotros solemos llamar un reto tecnológico, y financiamos un consultor, ¿sí? Un experto o un consejero tecnológico que va a brindar solución a ese problema que diagnosticó la pyme o la cooperativa como beneficiaria del FONTAR, ¿sí? Entonces nosotros le financiamos esos honorarios al consultor. Luego tenemos también proyectos que son financiados a través de subsidios o de créditos, dependiendo del objetivo del proyecto, para financiar capacidades en investigación y desarrollo, o, por ejemplo, la incorporación de recursos humanos altamente calificados. Y por último, es el instrumento más relevante que tenemos en el FONTAR, que es el ANR, el famoso ANR-PDT, donde es un subsidio que se financia todo lo que tenga que ver con desarrollo tecnológico a escala piloto. Bueno, también nosotros, como un comentario, articulamos con la red Centec, la red de centros tecnológicos. En el FONTAR hemos financiado aproximadamente 6 centros tecnológicos a lo largo de estos últimos 10 años, y esta red a su vez está integrada por otros centros tecnológicos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que el objetivo principal es brindar servicios a las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y a su vez también somos autoridad de aplicación de las unidades de vinculación tecnológica, un actor muy importante en todo lo que es el Sistema Nacional de Innovación, cuya principal tarea o actividad es la de ser un nexo entre el sector científico y el sector productivo. Obviamente también son un actor muy importante en todo lo que tenga que ver con la vinculación entre el FONTAR y las pymes a la hora de presentar y gestionar proyectos, ¿sí? Siguiente. Bueno, esto es bastante conceptual, principalmente todo lo que tenga que ver con los diferentes estadios que financiamos en el FONTAR. En cuanto a subsidios, como les comenté al principio, principalmente subsidiamos todo lo que tenga que ver con proyectos con elevado riesgo técnico. Este tipo de proyectos son de desarrollo tecnológico a escala piloto, ¿sí? Y principalmente esto se subsidia. Luego tenemos en otro estadio todo lo que tenga que ver con adquisición de equipamiento, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con modernización tecnológica de los procesos productivos, que se caracterizan por tener un menor riesgo técnico que lo que es los subsidios. Y por último, esto es novedoso en el FONTAR, tenemos acuerdos con diferentes entidades financieras que financian todo lo que tenga que ver con el escalado productivo de aquellos desarrollos validados y financiados en el FONTAR, ¿sí? Siguiente. Bueno, esto ya fue, digamos, comentado en la semana pasada en el taller de formulación y presentación de proyectos, pero acá principalmente en las siguientes tres slides voy a hacer como una breve descripción de los instrumentos que actualmente tenemos en el FONTAR. Para que tengan una idea de que desde que relanzamos todo lo que es la oferta de instrumentos financieros que tenemos en el FONTAR a mediados del año pasado, actualmente tenemos en cartera 13, ¿sí? En 13 instrumentos, ya sea subsidios o créditos. Pero bueno, a grandes rasgos, en el FONTAR tenemos los proyectos de investigación y desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, el ANR-PDT 25000, que ya hemos cerrado la primera fase, actualmente tenemos abierta una convocatoria, o sea que ya pueden empezar a presentar proyectos en el ANR-PDT 25000 fase 2. Luego tenemos el ANR Capacidades. El objetivo de este tipo de instrumento es la de generar e incrementar las capacidades de investigación y desarrollo de las pymes. Ya cerró esta convocatoria, pero estimamos que a mediados de junio o julio se va a abrir la segunda convocatoria del año.
Y bueno, y también otro tipo de proyectos relacionados a lo que son capacidades de investigación y desarrollo, tenemos el ANR Recurso Humano Altamente Calificado, cuyo principal objetivo es la de incorporar doctores en empresa, y se le financia el costo laboral total, ¿sí?, en forma decreciente, a lo largo de 3 años. 80% el primer año, 60% el segundo año, y 40% el tercer año. Y bueno, principalmente este tipo de instrumento está destinado a empresas y cooperativas que cumplan con la condición PYME. ¿Sí? Siguiente. Otro tipo de proyectos que tenemos actualmente en cartera son los proyectos asociativos, ¿sí? Por un lado tenemos el ANR asociativo, donde tiene que venir la iniciativa, el proyecto, tiene que venir de una pyme y una institución científica, o también puede participar empresas grandes, pero es condición necesaria la presentación de una pyme, ¿sí? Y a su vez tenemos los famosos FIT-PDP, que son los proyectos de desarrollo de proveedores, ¿sí? Siguiente. Bueno, y por último tenemos los proyectos de modernización tecnológica. Este tipo de proyectos son intensivos en la adquisición de equipamientos, ¿sí? Por un lado tenemos los proyectos de la ley 23.877, este tipo de proyectos financia hasta 8 millones de pesos, y a su vez tenemos el AR 60.000, son proyectos de mayor monto, financia hasta 60 millones de pesos, y este tipo de créditos está destinado a empresas y cooperativas que cumplan también con la condición PYME. Bueno, ahora le voy a dar la palabra acá a mi compañera, que les va a dar los aspectos más importantes en lo que tiene que ver con seguimiento de proyectos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, continuando un poco lo que venía contando Albano, primero, bueno, una introducción de un poco los instrumentos que tenemos, y ahora contarles un poco en la etapa de seguimiento, una vez que ya ese proyecto pasó la etapa de evaluación, algunos aspectos que recomendamos tener en cuenta, digamos, a la hora de rendir los proyectos. Bueno, contarles un poco que dentro de las modalidades de desembolso tenemos 3 tipos de modalidades, como ustedes seguramente conocen, algunas sí, otras no tanto. Por ejemplo, los anticipos financieros, que es un anticipo, ahora les cuento bien, digamos, de qué se trata, un anticipo en el momento de la firma de contrato, un reintegro de pago hecho, o el reembolso, digamos, que ustedes generalmente, algunos, la mayoría deben conocer, que son los ANR, aportes no reembolsables, y el pago directo al proveedor. Dentro de los primeros, los anticipos financieros, podemos encontrar los créditos del artículo 2 de la ley 23.877 y algunos instrumentos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también algunos subsidios en proyectos asociativos. El reintegro de pago hecho lo tienen para todas las líneas del FONTAR, es el mecanismo que seguramente la mayoría conoce, que una vez que la empresa desembolsa y va gastando, rinde esos gastos, y luego de una evaluación tanto técnica como económica, se les autoriza ese desembolso y ese pago. Y el pago directo al proveedor, que es el caso en el que directamente la agencia, en este caso representando el FONTAR, o sea, el FONTAR representando a la agencia, les hace el pago directamente para aquellos montos mayores a $5.000, excepto en este caso para los créditos del artículo 2, para el resto de las líneas pueden solicitar. Bueno, para contarles un poquito más específicamente de los anticipos financieros, tenemos los préstamos del artículo 2, que ya les mencioné. Generalmente en este caso se hace la firma de contrato, luego se hace la constitución de las garantías con la Dirección General de Administración y de Asuntos Jurídicos, y el otorgamiento del anticipo. Si alguno ha tenido la oportunidad de presentarse en un crédito del artículo 2, ustedes saben que el cronograma básicamente se define en la etapa de evaluación. Tienen un anticipo, que pueden pedir ese anticipo hasta un 50%, y luego tienen un segundo desembolso y el tercero. El tercero, en ese caso, siempre opera contra reembolsos. Una vez que el proyecto ya fue rendido en su totalidad,
el evaluador, tanto técnico, pasa las etapas de evaluación técnicas y contables, autoriza el último desembolso, ciertamente que es con reembolso, y se cierra el proyecto. En el caso de los subsidios, en proyectos asociativos y proyectos de desarrollo de proveedores, también tienen la posibilidad de pedir ese anticipo financiero. En los asociativos, seguramente habrán leído, es una línea nueva, como contaba, dentro de las líneas nuevas que contaba Albano, es hasta un 50% lo que pueden pedir de anticipo. En el caso del ANR, del proyecto de desarrollo de proveedores, hasta un 30%. En ese caso se hace la firma de contrato, como el primer paso, luego la presentación de un seguro de caución, y presentan una planilla de adquisiciones, que es brevemente un bosquejo de las tareas o los gastos que tienen pensados desembolsar, y como un cuarto punto se les otorga ese anticipo. En el caso de los reintegros, como les contaba, hay muchas de las líneas que tienen una primera etapa de que pueden pedir el anticipo, y luego sigue la línea, digamos, en la línea de reembolso, que es la que seguramente conoce la mayoría. En ese caso, saben que tienen que presentar una rendición de cuentas, tanto en la parte contable y un informe en la parte técnica. Tienen que pasar ambas etapas de evaluación para pasar, digamos, a la siguiente etapa o el siguiente desembolso para finalizar el proyecto. Dentro de la rendición de cuentas, tienen un formulario estándar, que es un archivo Excel, que lo pueden descargar de la misma página de Fontar. Cada línea, digamos, recuerden que tienen los manuales de operaciones de cada una de las líneas para guiarse un instructivo, digamos, de qué gastos deben presentar, qué tipo de facturas, o sea, los montos, digamos, los cuales requerimos o no este tipo de gastos. Entonces, el formulario estándar lo tienen, que es un archivo Excel, siempre la rendición debe estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y firmada por un contador público. Luego el Consejo legaliza, digamos, finalmente se está utilizando mucho ahora el tema de la firma digital, así que pueden presentarlo de esa manera. Y la rendición tiene que estar discriminada por rubros, que el mismo archivo Excel van a ver que está separado, digamos, por distintos rubros del proyecto. En el caso del informe técnico es muy similar, es un formulario estándar, eso lo completa la persona, el director del proyecto que está a cargo de la parte técnica. Luego presenta con el mismo informe, se presenta un detalle del avance, de cuáles han sido las etapas. Eso pasa lógicamente a evaluación de un evaluador técnico del fondo, y en el caso, por ejemplo, de hacer una reformulación, también lo presentan y está contemplado dentro del formulario. En el caso de que tengan que hacer una reformulación de proyecto, eso lo analiza primero el evaluador técnico. En el caso de que, por ejemplo, sea un gasto que no estaba contemplado, o una diferencia, algún problema que surja durante el transcurso del proyecto, pueden realizar una reformulación. Si corresponde, se va a evaluar por un evaluador técnico. Los comprobantes respaldatorios, que ustedes saben, y lo que les decía que está explícito en el manual de cada una de las líneas. Las facturas, en este momento estamos pidiendo facturas mayores a 150.000 pesos, en las nuevas líneas que están publicadas. Bueno, tiene que presentar el recibo de proveedor, la orden de pago en su defecto, la copia de los extractos bancarios, los certificados de proveedor, que son bastante importantes para líneas que sean con financiamiento BID. En ese caso, el certificado de proveedor debe especificar el origen del bien, de ese bien que se está adquiriendo para el proyecto. Ustedes saben que es un requisito dentro de las líneas BID que tengan que pertenecer a países miembros justamente de BID. Y bueno, otros documentos como pueden ser planos, fotos, informes de laboratorio, que pueden servir al técnico, digamos, como para ampliar un poco más la evaluación. Bueno, entonces les comentaba primero los anticipos, los reintegros, digamos, de desembolso pago de ANR y los pagos directos proveedores. En este caso, ustedes saben que no interviene, digamos, la empresa o la institución, sino directamente el pago lo realiza la agencia. Para ello hay como dos fases, previa, digamos, a la no objeción, que esto lo otorga un evaluador técnico del fondo. Entonces, en primer lugar, se hace una presentación en la fase 1 de qué es lo que van a comprar, con presupuestos, digamos, del
proveedor, digamos, al cual le vayan a comprar ese bien, y en ese caso hacen una comparación, se les va a pedir, digamos, como en la primera fase, una declaración jurada de prácticas comerciales. Esto es básicamente, ustedes tienen que detallar, son 3 presupuestos que va a analizar el evaluador técnico, y de allí se elige el menor. Básicamente, para que tengan en cuenta, los presupuestos deben estar actualizados, tienen que tener fechas actuales. Acuérdense que el técnico, en el transcurso de ese periodo de evaluación, el técnico va a analizar esos proveedores o lo que ustedes quieren comprar. Esa tiene que tener una validez, digamos, un plazo por lo menos de 30 días, esa oferta, para que en el transcurso hasta que llegue hasta la fase 2, donde se va a autorizar el pago, ese presupuesto todavía esté vigente. Se recomienda que tengan fecha actual, que sean proveedores habituales. Un poco eso lo va a analizar, lógicamente, el técnico que se asigna al proyecto. Y una vez que el evaluador técnico les da la no objeción, se pasa a la etapa 2, que digamos, básicamente comprende los papeles que deben presentar para que BICFE, o en realidad agencia, desembolse ese valor para proceder con el proyecto. Dentro de la fase 2, tienen el listado de los principales documentos, una solicitud de desembolso, que es básicamente, digamos, una nota donde se especifique qué es lo que se va a comprar, cuál va a ser el proveedor, adjuntar lógicamente la factura, garantía para el caso de que sean gastos mayores a $10.000. En ese caso, lo que usualmente se pide es un seguro de caución, una garantía, o también puede presentarse un remito en el caso de que el proveedor les pueda extender uno, y básicamente los datos bancarios para realizar el pago. Y en caso de corresponder para bienes importados, CIMI, que es lo que se utilizaba antiguamente como las de JAI, y el certificado de proveedor, principalmente por esto que les decía yo, para verificar el origen del bien en el caso de líneas de BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, con esto se completa la fase 2 y se le hace el pago directo al proveedor desde la agencia. Bueno, las modalidades entonces serían básicamente esas 3. Hay un mix entre cada línea, ustedes lo van a ir viendo, y dentro de los gastos no elegibles, contarles un poco qué es lo que básicamente deberían tener en cuenta a la hora de una rendición y qué es lo que no aceptamos. En primer lugar, por ejemplo, los anticipos no facturados. Esto básicamente es una cancelación anterior a la fecha de factura. O sea, eso no se acepta. O sea, ustedes tienen que tener presente que si el proveedor, en un caso excepcional, les pide realizar un anticipo, ese anticipo sí o sí debe estar facturado para que se pueda reconocer esa factura. Entonces, esto es muy importante a la hora de tener en cuenta el momento que van a gastar, que luego no podemos aceptar ese tipo de gastos y pueden llegar a tener un descuento en el proyecto, y aunque lo hayan hecho, digamos, lógicamente el pago, no deberían, deberían tener en cuenta esto en momentos de pagar. Los depósitos en efectivo o por ventanilla o cajero tampoco los aceptamos, los cheques cobrados por caja o ventanilla, la subdivisión de importes, o sea, que dividan los importes que sean menores a 1.000 pesos para evitar de esa forma bancarizarlos. Los bienes usados, tengan en cuenta que para las líneas BID no aceptamos, digamos, este tipo de bienes. Las facturas en recursos humanos, otra cosa que es bastante importante, tengan en cuenta que muchas de las líneas, ya sea condiciones o bases, van a leer que principalmente tienen que tener en cuenta que los recursos humanos deben estar en relación de dependencia. Esto es que los incorporen, ya sea 1 o 2 meses antes de la fecha de apertura, eso está establecido en cada una de las líneas, en el caso, por ejemplo, que sea una convocatoria, y porque en ese caso, si no, digamos, si una persona está facturando, se considera más, digamos, una consultoría de servicios que en el caso de un recurso humano propio o un recurso humano adicional, que se va a incorporar al proyecto. El retiro de socios o sueldo, que tributan recibos que solamente tributan solo ganancias, ese tipo de recibos no se aceptan, ya que no tienen los aportes de ley, aportes y contribuciones de ley, las vacaciones y el aguinaldo, y la independencia del proveedor, otro punto que también se les recomienda que tengan en cuenta, por
ejemplo, mismos socios que comercialicen entre sí, o sea, que la empresa, digamos, beneficiaria tenga contacto con otra empresa, empresas vinculadas, ese tipo de cosas no entrarían dentro de los gastos que aceptamos para el proyecto. Bueno, básicamente este es un bosquejo de los puntos más importantes para que tengan en cuenta, digamos, en el momento de la rendición. Bueno, no sé si, ahora sí, abrimos un espacio para preguntas. La idea es, digamos, que ustedes nos transmitan a nosotros las dudas que tienen para presentar las rendiciones de cuenta o algo muy puntual referido a todo lo que tenga que ver con lo que estuvo comentando recién Mariana acerca de las no objeciones, ¿sí?, a los procedimientos de adquisición para luego solicitar un pago directo a proveedor, o por ejemplo todo lo referido a lo que tenga que ver con anticipos financieros, ¿sí? No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta en particular. Laura. Laura. Hay que hacer el micrófono. No se puede. Ahí está. Hola, buenas tardes. Perdón, no podía desactivar el audio. Bueno, tengo un montón de preguntas. No quiero apabullarlos, pero nosotros este es nuestro primer proyecto y la verdad que tenemos un montón de dudas. Algunas de ellas tienen que ver con la caución que piden, que es por mayor a $10.000. ¿Esto es por proveedor o por comprobante que van a desembolsar? Sería la primera pregunta. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Buenas Te referís a lo que son los pagos directos a proveedor, ¿no? Claro, que son más de $5.000 o los que son más de $10.000. Claro, mira, nosotros, una vez que está aprobada la no objeción, ahí nosotros le notificamos a la empresa que ya están en condiciones de presentarnos a nosotros la documentación para hacer el pago directo al proveedor por cuenta y orden de ustedes, ¿no? Sí. Hay una serie de documentos, como bien detalló recién Mariana, donde tienen que presentar la solicitud de desembolso, ¿sí?, la factura y una garantía en el caso de que ese importe supere los $10.000. Ese seguro de caución, nosotros generalmente pedimos un seguro de caución porque es, digamos, la garantía más fácil de gestionar. Ese seguro de caución, el tomador del seguro es el proveedor, ¿sí?, y el asegurado es la empresa beneficiaria, ¿sí? Es decir, nosotros como agencia, al momento de girarle el dinero al proveedor, por cuenta y orden de ustedes, nos tenemos que asegurar de que efectivamente luego de que la agencia realice el pago, el equipo se los envíe a ustedes. Porque si llega a haber algún inconveniente en ese caso, ustedes le tienen que ejecutar ese seguro de caución, ¿sí? Claro. Ahora, alternativamente, si ustedes tienen cierta confianza con este proveedor, ¿sí?, un proveedor local, les puede mandar el equipo contra un remito, nosotros podemos hacer el pago, ¿sí? Eso es una alternativa. Pero ten en cuenta que esta garantía nosotros la solicitamos para los pagos mayores a $10.000, ¿sí? Para montos menores a $10.000 no pedimos este seguro de caución, ¿sí? Bien, y la otra pregunta que quería hacerles son dos más. Una es, ¿qué cantidad de desembolsos por proyecto se aceptan? Si hay algún límite de desembolsos por proyecto o por proveedor. Y de una vez presentada la solicitud de desembolso, ¿qué plazo ustedes calculan que ese desembolso se le hace al proveedor, digamos? En el caso de pagos a terceros. Mira, en el caso de los desembolsos no hay un especificado cuánto, o sea, si tiene que ser 1, 2, 3, o sea, si un poco eso es lo que entiendo de tu pregunta. O sea, depende, por ejemplo, la línea de asistencia, que es la que coordino yo, que comentaba Albano, es una línea de un monto, no es tan grande, entonces la recomendación ahí es que ese tipo de proyectos se rindan rápidamente, o sea, de que
mientras entra, apenas, suponete, firma el contrato, ya como que la empresa con el asesor trabaje rápidamente para lo más rápido posible tener ese diagnóstico, o sea, esa hoja de ruta, digamos, para que pueda tener la apertura a otros instrumentos. Entonces, por ejemplo, en una NR, lo mismo, o sea, no hay un determinado, si tiene que ser un desembolso 2, 3, sino que es un poco lo va manejando la empresa, de cuál es la etapa, digamos, de avance que tiene en ese grado de ejecución del proyecto. Sí, complementando lo que dice Mariana, por ejemplo, para el caso de los ANR-PDT, que la novedad que tiene este relanzamiento de los ANR es el pago directo a proveedor, ¿sí? Nosotros recuerdan que históricamente el ANR fue contra reintegro, para los que ya tuvieron alguna experiencia en el FONTAR, históricamente era contra reintegro, es decir, la empresa recién podía presentar la rendición de cuentas post firma del contrato, ¿sí? Es en el caso de que la empresa optara por gastar a riesgo, ¿sí? Si la empresa empezaba a gastar post firma, a gastar en el proyecto post firma del contrato, nosotros siempre generalmente le recomendamos aproximadamente 3 rendiciones de cuenta por proyecto. Ahora, con el relanzamiento de los ANR y que las empresas tienen la posibilidad, ¿sí?, de ir por el pago directo a proveedor, ustedes pueden optar por pedirnos todas las adquisiciones, ¿sí? Y bueno, definido un plazo de 6, 7 meses, ahí ya nos pueden presentar una rendición de cuentas de contraparte. Ahora, si no quieren optar por lo que es el pago directo a proveedor, en general, históricamente, en todo lo que es el ciclo de vida del seguimiento de un proyecto, en promedio 3 rendiciones de cuentas es lo que presentan las empresas, ¿sí? Bien, me quedaba pendiente saber desde que pedimos la rendición hasta que se le hace el pago directo al proveedor, más o menos qué plazo de tiempo pasa. Bien, para el caso de las rendiciones, desde que relanzamos ahora los ANR 15.000, en promedio 26 días corridos, ¿sí? 26, eso es el promedio que calculamos recientemente. Ahí en esos 26 días está incluido el tiempo empresa, porque generalmente el evaluador solicita algo que esté faltando en la presentación, y bueno, ese es tiempo también, el tiempo empresa que también está incluido dentro de esos 26 días promedio, ¿sí? Y para lo que es el pago directo a proveedor, una vez que ustedes nos presentan a nosotros toda la documentación, calcúlenle como mucho 10 días, ¿sí? 10 días, si es que está todo bien presentado, ¿sí? Claro, ahí como dice Albano hay que tener en cuenta de que también por ahí muchas veces se hace, digamos, presenta la rendición, pero lo que deberían tener en cuenta un poco son todas estas recomendaciones que nosotros decimos de los gastos no elegibles, o sea, qué tipo de cosas se aceptan, cuáles no, que están detalladas en los manuales, pero por ahí, digamos, eso también demora mucho los tiempos, porque es un ida y vuelta entre el evaluador, por lo menos en mi caso, que soy contable, muchas veces tenemos que pedir documentación, reiterar los pedidos, y bueno, son un poco las recomendaciones que nosotros le decimos para que se acorten esos tiempos, digamos, hasta que el momento de desembolso, lógicamente. Bien. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas. No, No. En el chat. los cheques deben haber sido, leo la pregunta que pusieron acá en el chat, ¿sí? ¿Los cheques deben haber sido cobrados o la empresa puede entregar cheques a 90 días y presentarlo como comprobante de pago? Sí, pueden presentarlos a cobrar, digamos, pero acuérdense que nosotros cuando es reembolso del pago hecho estamos pidiendo la factura, los recibos, como yo les contaba, en su defecto la orden de pago, y tiene que estar el extracto bancario, o sea que sí, pueden emitirlo, pero deberían contemplar eso al momento de presentar ya la rendición. O sea, no sé si se entiende o soy clara. Si la empresa emite un cheque, ustedes deben presentar luego el extracto bancario, digamos, con ese cheque, para verificar todo el circuito de pago, y ahí en ese momento nosotros decimos, ok, ya está, digamos, apto para seguir con el proceso. Pero si no, si ese cheque todavía está pendiente de cobro, les va a faltar esa parte, digamos, le va a faltar ese extracto.
no sé quién hizo la pregunta, si se entiende. Sí, en definitiva tiene que estar debitado, Claro. ¿no? El cheque para que nosotros aprobemos, ¿sí? Y cerremos todo el circuito de pago, ¿sí? ¿No hay más preguntas? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacer. Recuerden que, como les comenté recién, a raíz de la pregunta que hizo Laura, lo novedoso de los ANR es esto de que empezamos a implementar esta modalidad de lo que es el pago directo a proveedor, es decir, ustedes firman contrato y automáticamente ya están en condiciones de presentar el procedimiento de adquisición, lo evaluamos internamente en el FONTAR, le notificamos a la empresa que el procedimiento está aprobado y ya están en condiciones de presentar la documentación para el pago, ¿sí? Y a su vez, otra de las novedades es el tema de los AR, los aportes reembolsables, los AR 60.000, que tienen dos tipos de modalidades. La empresa puede optar directamente por el pago directo a proveedor o, alternativamente, pueden pedir el 50% del anticipo, ¿sí? Es un cronograma de desembolsos, que es el 50% anticipado, nos rinden ese 50%, le desembolsamos el 40% y contra el informe final nos tienen que presentar la rendición de cuentas de ese 40% más el 10% restante que es contra reintegro, ¿sí? Esto es también novedoso porque históricamente los AR se financiaron a través de pagos directos a proveedor, ¿sí? Así que, bueno. Acá hay una pregunta de Gabriela. ¿La cantidad de desembolsos se establece en el contrato? Para el caso de los ANR, no. Para el caso de los ANR eso queda a criterio de la empresa, ¿sí? Lo que comentábamos recién. Claro, que para el caso de los ANR hay un promedio de 3 rendiciones de cuenta por proyecto, ¿sí? Ahora, para el caso de los préstamos, ¿sí? del AR 60.000 o de los proyectos de la ley, hay un cronograma de desembolsos estipulado, ¿sí? 50, 40, 10. O sea, se le anticipa el 50% una vez que la empresa firmó el contrato y constituyó las garantías, se le anticipa el 50%. Luego presenta una rendición de cuentas, eso está todo estipulado en el cronograma, hay un periodo determinado donde la empresa tiene que presentar esa rendición de cuentas, se le anticipa el 40%, el 40% y luego contra el informe final se le reintegra el 10% restante. ¿Se puede ver algún modelo de contrato donde? No, acá no tenemos a disposición modelos de contrato, pero tenemos, de acuerdo a la línea de financiamiento, hay diferentes contratos, ¿sí? Por ejemplo, en los asociativos hay una firma conjunta entre el beneficiario, la institución y la agencia, y bueno, después lo que son los préstamos, hay un modelo de contrato, y lo que son los subsidios hay otro tipo de modelo de contrato, ¿sí? ¿Los proveedores deben cumplir algún requisito para utilizar el desembolso? No, en realidad, digamos, bueno, cuando sean los valores que comentábamos recién, sí tienen que presentar el tipo de presupuestos cuando entren dentro de pagos directos a proveedor. En ese caso sí se les va a pedir lo que les comenté anteriormente, o sea, básicamente, digamos, cuáles son los presupuestos, después de ahí elegir el menor, pero ese es para el mecanismo, digamos, de la no objeción que tiene que tener para pasar a la fase 2. Pero el resto de los proveedores, en realidad son los proveedores con los que opera habitualmente la empresa. Lo que sí verificamos es todo esto que yo les comentaba anteriormente, digamos, se les pide la factura del proveedor, realmente, bueno, se verifica, digamos, de acuerdo a los montos, y que esté todo correcto el circuito de pago, o sea, el recibo, la orden de pago y los extractos, en ese caso bancarios. Sí, también el evaluador puede verificar que tenga antecedentes este proveedor, y obviamente en la factura siempre constatamos el CAE, ¿no? Eso siempre es algo que habitualmente se hace, ¿sí? En el FONTAR. Y tener en cuenta principalmente la independencia del proveedor, que les mencionaba anteriormente.
Dirección y gestión de proyectos, me dijeron por mail, van en contraparte, pero hay algún límite. En cada convocatoria, si ustedes se fijan, hay una parte de los proyectos elegibles, generalmente hace una mención a los honorarios de formulación y gestión, si tienen un tope, hasta cuánto se acepta, digamos, si en ese caso, si se acepta del fondo de contraparte. O sea, cada una de las líneas, ustedes saben que tienen sus particularidades y siempre, lógicamente, les aconsejo leer bien las condiciones o las bases en el caso de que sea una convocatoria, para después armar, digamos, el proyecto. ¿Los R60.000 ya están vigentes? Sí, si todavía, creo que abre ahora en junio. La fecha exacta no la tengo, pero los primeros días de junio ya se actualiza el monto, pasa de AR40.000 a AR60.000, ¿sí? Pero los primeros días de junio, o sea, que a más tardar la semana que viene, ¿sí? Si quieren pueden abrir el micrófono para hacernos consultas. Más rápido. Teniendo un ANR asociativo, ¿se podría realizar un pago directo a un proveedor del exterior por parte de Fontar? Sí, acá lo que hay que definir cuál es el beneficiario, ¿no? Acá, o sea, puede ser una empresa o la institución científica, ¿no? Tengan en cuenta que para los públicos, ¿sí? Para las instituciones públicas, previo a realizar los pagos, tienen que cumplir con ciertos procedimientos que son un poco más complejos de los procedimientos que tienen que realizar los privados, es decir, las empresas, ¿sí? Dada la no objeción, ya sea la declaración jurada de prácticas comerciales para los privados, o dada la no objeción al procedimiento de adquisición para los públicos, ya sea un concurso de precios o una licitación pública, se le puede hacer el giro al exterior al proveedor, claramente, ¿sí? Sí, en ese sentido no hay ningún problema. Lo que sí, tienen que tener en cuenta esto que les comentamos recién, que si se trata de un pago mayor a $10.000, para el caso de los, ya sea para los públicos o los privados, tienen que presentar una garantía, o si se trata de la pata privada, tienen que presentar la CIMI, ¿sí? Aprobada. Eso es uno de los requisitos más importantes para así nosotros podemos hacer el pago al exterior. Bueno, si no hay más preguntas, tengan en cuenta que este tipo de talleres lo dictamos todos los meses. Arrancamos a mediados de mes con el taller de formulación y presentación de proyectos, donde también exponemos toda la oferta de instrumentos que tenemos en el Fontar, ya sea de ventanilla o de convocatoria, y a la semana siguiente continuamos con este taller de seguimiento de proyectos, ¿sí? Si les quedó alguna duda, o si en el transcurso de este mes les surge alguna duda, la pueden enviar a la casilla de mail institucional del Fontar, que es fontar@mincip.gov.ar, o directamente enviar al otro canal de comunicación que tenemos en la agencia, que se llama Agencia Escucha, ¿sí? Lo pueden googlear directamente, se le abre la plataforma y ahí automáticamente pueden poner el asunto. Principalmente nosotros sugerimos que pongan Fontar en el asunto, así es más fácil y más rápido a la hora de contestar, ¿sí? Y ahí directamente nos pueden hacer las consultas. Pero bueno, tengan en cuenta que el mes que viene vamos a seguir con este tipo de talleres, ¿sí? Y recordarles que ya está abierta la convocatoria ANR 25.000 fase 2,
que la semana que viene va a abrir nuevamente la ventanilla actualizando el monto de los aportes reembolsables, de 40 millones a 60 millones de pesos, que seguramente a mediados de junio o julio se va a abrir la segunda convocatoria de ANR Capacidades, y bueno, tengan en cuenta que está vigente la ventanilla de los proyectos ANR asociativos, los proyectos de desarrollo tecnológico, de desarrollo de proveedores, y los proyectos de la ley 23877, artículo 2. ¿Sí? Así que, bueno, los esperamos el mes que viene. Buenas tardes. Buenas tardes.